Hoy voy a compartir con todos ustedes las poderosas plegarias y exhortos de los 72 nombres de Dios. Su esencia es muy interesante, con raíces profundas en el hermetismo, la alquimia y principalmente en la ciencia de la cábala. Esos temas tratan de una filosofía etimológica, explorando cómo las palabras codifican significados y cómo esos significados antiguos eran comprometidos por nuestros antepasados a lo largo del tiempo. Muchos cambios han ocurrido en nuestra historia. Por ejemplo, el calendario fue ajustado, los años fueron redefinidos, los nombres de los dioses fueron sustituidos y los idiomas evolucionaron. Cuando a alguien se le impide usar su lengua nativa, se abre una puerta para que su historia sea reescrita y los significados de las palabras sean alterados. Esto es algo que resuena profundamente en nuestro pasado. Esta es una lección que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Este tema va dirigido a los que se interesan por el lado esotérico de la teología, la filosofía y la creación de palabras. Para esto, he utilizado no solo un diccionario convencional o el Wikipedia de Internet, he utilizado un diccionario etimológico para llegar a las raíces de palabras que nos llevan al verdadero significado. Si no tienes forma de conseguir un diccionario etimológico físico, puedes buscar uno en Internet y descargarlo. Las plegarias y exhortos son un tesoro inigualable. Si vienes de una tradición abrámica, ya sea cristiana, musulmana o judía, seguramente iluminará muchos aspectos que tal vez aún estén oscuros para ti, siempre y cuando estés listo y abierto para ello. Lo que hoy se considera religioso, influenciado por el Imperio Romántico vaticinado, es muchas veces una subversión de la verdad original. Antes que nada, quiero subrayar que mis videos que hoy te comparto y este conocimiento no pretende provocar a nadie. Si eres cristiano, esto no busca desacreditar tus creencias, al contrario, puede incluso enriquecerlas si estás dispuesto a entender las raíces de donde todo comenzó. Esto que te comparto es cábala y metafísica, más no cristianismo. Para que puedas comprender a profundidad los temas que a continuación vas a escuchar, es necesario que estés abierta o abierto y preparada o preparado para este viaje de conocimiento. Lo que estás a punto de escuchar no solo es para relatar cambios en nuestras personalidades y errores, sino para invitarlos a explorar y cuestionar las raíces de nuestras creencias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las transformaciones lingüísticas y culturales han moldeado el mundo que conocemos? ¿Qué secretos pueden estar escondidos en las tradiciones de nuestra vida cotidiana? ¿Y si hubiera una nueva perspectiva sobre la verdad y la fe esperando ser descubiertos? Te invito a que abras tu mente, quita cualquier tipo de prejuicio y permítete embarcar en este viaje de conocimiento. ¿Estás preparado, preparada para desafiar tus creencias y descubrir lo que está más allá de lo obvio? Vamos a sumergirnos en un mundo donde los textos sagrados no eran solo palabras, sino símbolos llenos de significados profundos. Un mundo donde la espiritualidad estaba íntimamente ligada al cuerpo humano y sus misterios. Demos inicio y veamos lo que se revela en las plegarias y exhortos. Descubramos juntos sus secretos ocultos a través de estos 72 videos. Hola de nuevo, gracias por estar en un video más aquí en tu canal 72 Nombres de Dios. Hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca del ángel Mebael, que le corresponde el número 14. En su carta de las 72 mandalas de los ángeles nos dice: adiós a las armas. Así como la luz de una bombilla ahuyenta la oscuridad de una habitación, el conflicto en toda escala entre personas discutiendo por un puesto para aparcar o entre naciones discutiendo sobre un campo petrolero es traído para un final pacífico a través de la luz de este nombre. En este caso, esta carta nos está diciendo adiós a las armas. ¿Y cuáles son esas armas? Son las que nosotros constantemente o cotidianamente utilizamos para defendernos del mundo. Esto también es una costumbre, es una tradición, es algo tan normal como respirar, comer, caminar, pero
esta normalidad viene acompañada de una situación que nos hace que estas armas también nos repercutan en nosotros. Porque cuando nosotros nos defendemos de alguna persona que nos ha agredido, lo primero que hacemos, sacamos la ira, sacamos la forma de protegernos, pero nunca pedimos la ayuda de un ángel específico. El ángel Mebael está precisamente para ahuyentar todas estas situaciones que se nos atraviesan en el día a día. La luz del ángel Mebael traerá siempre con nosotros no una arma, sino una protección. Las armas que las personas utilizan son los defectos de carácter o los pecados capitales, que ya tengo un video en el cual hablo de esto. Te va a aparecer ahorita en tu pantalla esta gráfica en la cual nos dice: el verdadero amor gradualmente transforma nuestra. Del lado izquierdo están los defectos y del lado derecho están las virtudes. Los defectos son las armas que cotidianamente la gente utiliza para atacarnos a nosotros, pero también nosotros utilizamos esas armas para protegernos de esas armas que la gente utiliza. En el caso del ángel Mebael, lo que nos va a dar su luz es precisamente lo que está del lado derecho. Del lado derecho están las virtudes. No entro a detalle en este tema porque el video sería muy extenso y la intención de esto no es explicarte los defectos de carácter, sino explicarte la plegaria y el exhorto del ángel. Solamente te lo estoy explicando porque en la carta de las 72 mandalas nos habla de adiós a las armas. También este tema, como es un tema muy delicado y como son energías, yo quiero presentarte el día de hoy. Mi cuenco tibetano lo ocupo para precisamente protegerme de todas esas energías. Cada que yo hago un video, te estoy expresando mi palabra, pero para que mi palabra pueda ir libre de impurezas o de algo que te pueda ofender, yo armonizo el sitio donde estoy. En este caso quiero presentártelo porque puede ser una alternativa para que tú, si tienes la posibilidad de adquirir un hueco tibetano, lo utilices. De esa manera el sitio donde tú estás al momento de hacer la plegaria se va a armonizar y vas a poder hacer que llegue la luz del ángel que tú estás invocando, ya sea a través de su plegaria o de su exhorto. También el utilizar velas, veladoras, inciensos, todo eso lo que vas a hacer es armonizar el sitio. Esto no tiene nada que ver con la brujería ni el satanismo. Yo no me dedico a eso. Hay personas que sí lo hacen, y si tú estás buscando estos temas, pues tendrías que buscarlo en otro sitio, en otro canal, porque te vuelvo a reiterar, yo no me dedico a nada de esto. Lo mío es de luz, lo mío es energía positiva, una forma de ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, yo para poder hacer un video utilizo el cuenco tibetano, más aparte otros instrumentos espirituales, para que esas armas que constantemente están en el día a día, que son energías negativas, no me ataquen a mí, no invadan mi zona de confort, mi zona espiritual, y yo pueda darte un tema libre de energías negativas. También el ángel Mebael, como los temas anteriores que yo te he venido manejando, yo tengo literatura del sitio donde yo estudié los 72 nombres de Dios, en donde esa esencia del ángel es verdad, libertad y justicia. ¿Y cuál es esa verdad? Si tú ves nuevamente esta plantilla, nos dice el verdadero amor. Y la verdad son precisamente todo lo que son las virtudes. Pero como vivimos en un mundo donde desafortunadamente reina el poder, el dinero y el sexo, lo que son las cuestiones espirituales o las virtudes, pocas veces las vamos a manejar, porque estamos acostumbrados a defendernos de que si alguien me grita, yo le grito.
que si alguien me ofende, yo le ofendo. Pero nunca hacemos por quedarnos callados, meditar, respirar profundamente, pedir la energía, en este caso del ángel Mebael, y que llegue su luz y que él sea el que interceda para que de esa manera el defecto que la persona pueda estarme en ese momento utilizando como arma para lastimarme, le sea devuelto a él, pero a través del amor. Y esta es precisamente la verdad. Dice nuestro Maestro Yeshua, la verdad os hará libre. Entonces, de igual manera, si tú te das cuenta, una cosa me lleva a la otra. Es como una fórmula matemática en donde yo, al conocer la verdad, voy a ser libre, y al ser libre voy a encontrar justicia, y teniendo una justicia voy a tener una verdad. Es una cuestión cíclica. Es como tener un árbol, que ese árbol tiene una ramita y esa ramita tiene 3 hojitas, que esas 3 hojitas serían verdad, libertad y justicia. Las 3 utilizadas de forma armónica traen a nuestra vida precisamente algo tan importante, porque los seres humanos estamos compuestos por un cuerpo, una mente y un alma. En este caso, la verdad está en el nivel espiritual. Cuando nosotros invocamos esa verdad que viene desde el cosmos, llega a nuestra esencia espiritual, de esa manera se va a transformar en un pensamiento. Y cuando se transforma en un pensamiento, lo transformamos y lo hacemos que se materialice, tanto lo bueno como lo malo. Depende lo que tú le quieras dar vida, eso es lo que vas a alimentar. Es como si tuvieras a 2 animales o 2 lobos, y quizás un lobo sea bueno y un lobo sea malo. Aquí va a ganar el lobo que tú alimentes. En este caso, a través de la plegaria del ángel Mebael, lo que vamos a hacer es que nos llegue la verdad a nuestra vida. ¿Y la verdad cuál es? Precisamente aprender, conocer. El conocimiento siempre nos va a liberar de las ataduras en las cuales hemos estado acostumbrados, pero para que esto suceda, tú tienes que desearlo. Si tú no quieres cambiar tus actitudes, si tú quieres seguir combatiendo a la gente a través de estas armas, lo único que tú vas a poder obtener al final de esto es que termines siendo lastimado. Y muchas veces cuando tú lastimas a los demás, tarde que temprano el karma te va a alcanzar, y es un constante ir y venir. Tú lastimas, ahora yo te lastimo. Ya me lastimaste, ahora yo te vuelvo a lastimar. Y siempre va a ser algo cíclico. Pero cuando tú realmente ya quieres dejar de estar en esta lucha titánica, lo que vas a hacer es buscar una verdad. Y la verdad es a través del conocimiento, conociendo la virtud, despertando esa virtud que está dentro de ti, que viene desde el cosmos y lo tienes a nivel espiritual. Mientras más alimentes tú la virtud, esa virtud te va a proteger, te va a dar luz. Al momento que invocas al ángel Mebael, él te va a ir despertando poco a poco esa virtud, al momento de que va a llegar un equilibrio, porque tampoco podemos estar rodeados de pura virtud, porque el mundo es un mundo en el cual tiene que estar equilibrado, ni tanto amor ni tanto desamor, porque de lo contrario no podríamos ser seres humanos completos. Por eso se necesita tanto lo malo como lo bueno. En este caso, los ángeles de luz con los ángeles de la oscuridad muchas veces se juntan, y es como si ya hubiesen ellos hecho un cuerpo híbrido en donde tanto está el bien como está el mal. Y cuando eso sucede, no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, y comenzamos a caminar en la vida de esta manera. Pero cuando nosotros invocamos al ángel Mebael, él va a arrancar precisamente esas energías negativas, como está en esta carta del ángel Mebael. Y tú te das cuenta, el ángel Mebael está quitando una máscara. Estas máscaras son precisamente 7 defectos de carácter o 7 pecados capitales. El ángel Mebael lo que va a hacer es quitarlo, hacérnoslos ver, y precisamente la virtud es darle vida
para que de esa manera sea contrarrestada. Y todo lo que hacemos en la vida nos va a dar libertad. Y al ser libres vamos a poder tener justicia en la vida. Siempre de los siempre, cuando existe la verdad en nuestra vida, va a llegar la libertad. ¿Cuántas veces caminamos por la vida sin sentirnos libres? Pero todo ¿por qué? Porque estamos atados a lo que las normas, los dogmas y las tradiciones y costumbres de la vida nos han enseñado. Pero el día de hoy, a través de su plegaria, el ángel Mebael nos enseña cómo y de qué manera podemos ser libres y de esa manera encontrar la justicia. Porque hay mucha gente tan buena en el mundo, pero desafortunadamente por defenderse a través de esas armas negativas, lo único que hacen es golpearse a sí mismo, lastimarse a sí mismo. Vamos a darle vida a la plegaria del ángel Mebael. Para eso voy a tocar mi cuenco tibetano para que de esta manera se armonice el sitio donde yo estoy y sea el ángel Mebael el que hable a través de esta plegaria y de este exhorto. Y nos dice la plegaria del ángel Mebael. Mebael, dame atribuciones para construir el futuro con las pesas y medidas que tú utilizaste para crear la maravillosa máquina del universo. Aquí lo que nosotros estamos en primera instancia pidiéndole al ángel Mebael es que nos dé sus atributos. Y esos atributos, ¿cuáles son? Son las virtudes para construir de esta manera el mundo maravilloso que tenemos dentro de nosotros, la máquina del universo, o como lo marca aquí, la maravillosa máquina del universo. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Totalmente y únicamente es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan perfecto, es una máquina tan perfecta, que como siempre estamos corriendo, no nos sentamos a darnos cuenta lo que puede suceder en un segundo en todo nuestro cuerpo. Respiramos, comemos, caminamos y el cuerpo siempre de los siempre va a estar en una constante armonía porque es una máquina perfecta. Entonces, al tener ya una máquina perfecta, lo que vamos a hacer es meterle ahora los atributos del ángel Mebael para que de esa manera esta máquina perfecta todavía pueda estar a punto o sintonizada de tal manera que podamos comenzar a formar el mundo de una forma más perfecta y mejor, aún de lo que posiblemente tengamos, o si no vives en una forma plena a través de hoy, entendiendo esta plegaria y conociendo la virtud, pidiéndosela al ángel Mebael, él poco a poco nos va a ir dando esa luz y nos va a ir dejando ver poco a poco esas virtudes que tenemos dentro de nosotros. Después nos dice: hincha, Señor, las velas de mis sentimientos. Hinchar significa inflar también. Las velas de mis sentimientos. Los sentimientos es de la parte de sentir. Cuando pedimos que se inflen, se hinchen o se expandan estas velas, lo que vamos a hacer es tener una mayor captación de lo que existe en el mundo. Muchas veces, cuando nos defendemos a través de las armas que anteriormente te dije, lo que hacemos, nos cerramos y no sentimos dolor por las demás personas. Simplemente lo que hacemos, atacamos. Pero cuando pedimos que se expandan estas velas, es una forma de captar, y ahora sí, nuestros sentimientos van a poderse dar cuenta que las demás personas también tienen sentimientos como nosotros. Y cuando sentimos
muchas veces el dolor ajeno, nos damos cuenta que esa misma gente está sintiendo el mismo dolor que nosotros sentimos y comenzamos a dejar de tener el egoísmo dentro de nosotros. Después nos dice, para que pueda experimentar viva dentro de mí la sagrada cólera de mis hermanos cuando han sido humillados y destrozados por la injusticia. Si entiendes esta parte, cuando nosotros expandimos esas velas de captación y comenzamos a sentir, en ese momento vamos a sentir cólera, pero no cólera hacia atacar a nuestros hermanos, sino cólera de las injusticias que la gente utiliza para lastimarlos. Y primeramente, cuando nosotros inflamos o hinchamos esas velas, lo primero que va a suceder, nos vamos a dar cuenta de lo injusto que somos con nosotros mismos, y de esa manera vamos a sentir cólera por nosotros mismos, y de esa manera vamos a poder ser justos con nuestros hermanos. Vamos a darnos cuenta que muchas veces la gente actúa de una forma distinta, o hizo aquello o esto, porque esa persona posiblemente o necesitaba actuar de esa manera, o lo hizo injustamente, o posiblemente tuvo una infancia que le hizo ver la vida de una forma lastimosa, y de esa forma se deformó su personalidad, y esas personas muchas veces actúan de una forma que no quieren ser. Es un poco confuso esto, pero cuando tú te abres a entender verdaderamente los sentimientos de las personas, es porque cuando tú pides la luz del ángel Mebael, él te da la luz y nos volvemos como si tuviéramos un radar y comenzamos a tener una sensibilidad en nuestro corazón, porque la virtud ha entrado en nosotros, y de esa manera vamos a poder ayudar a esas personas que han sido lastimados injustamente, y los vamos a poder proteger. También nos dice, ponme, Mebael, en la punta de la sociedad, y haz que mis palabras sean lanza que desgarre lo falso y lo torcido. En este momento le estamos pidiendo al ángel Mebael que nos ponga en la sociedad, que seamos esas personas que posiblemente podemos llevar una palabra de paz, una palabra de armonía, una paz para poder detener las guerras, los genocidios, todo lo que el día de hoy está siendo devorado por las energías negativas que existen en el mundo. Cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena y comenzamos a expresar verdaderamente con el sentimiento en la mano y nos ponemos en el lugar de las demás personas, en ese momento podemos detener las guerras. El mundo está como está porque todos, de una o de otra manera, hemos puesto nuestro granito de arena, hemos utilizado las armas de combate para destruir. ¿Y cuáles son esas armas de combate? Los defectos de carácter o los pecados capitales. Y por eso dice que nosotros seamos la punta de la sociedad, y haz que mis palabras sean lanzas que desgarren lo falso y lo torcido. Cuando yo hablo con la verdad, de esa manera voy a desgarrar lo falso, lo torcido, y va a llegar la verdad y todo se va a enderezar. Va a haber justicia. Por eso es que la esencia del ángel Mebael al último es la justicia. Después nos dice, y sobre todo, Señor Mebael, no permitas que ponga mi talento al servicio de dirigentes que utilizan la calumnia y la opresión para entronizar lo corrupto. ¿Cuánta gente existe en el mundo utilizando las mismas armas con las que han sido atacados ellos mismos? En este caso, ¿cuánta gente existe en el mundo que sirve a los corruptos? Quizás esta persona no sea corrupta, pero como existe o está con una persona corrupta, y como sí o sí tiene que comer y tiene que alimentar a sus familias, de una u otra manera se tiene que volver corrupto. Cuando esto sucede, nosotros tenemos que darnos cuenta de esa verdad, y como aquí dice la plegaria, no permitas que mi talento, o sea, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo entregues a esos servidores o dirigentes que utilizan la calumnia o la mentira
y la opresión. Cuánta gente miente, cuánta gente oprime para poder a esas personas inocentes sacarles el dinero, poderles utilizar de una forma injusta, o cuánta gente asesina porque de eso se alimenta. Desafortunadamente, en el mundo existe tanta maldad, tanta gente que calumnia, tanta gente que oprime, que cuando nosotros nos demos cuenta de esta verdad, vamos a dejar de estar con esa gente calumniosa y con esa gente que oprime, y vamos a querer estar con gente que dé precisamente verdad, luz, que esa persona que dé libertad de expresión. Después nos dice: moviliza mis sentimientos, mis pensamientos, mis fuerzas morales para luchar por un mañana humano. En este caso, nos está hablando que le pidamos al ángel Mebael que movilice mis sentimientos, o sea, el poder sentir el sentimiento de las demás personas. Cuando yo siento mis sentimientos, de automático voy a sentir el sentimiento de los demás y voy a dejar de lastimarlos. Que mis pensamientos también se antepongan a mis acciones, y una vez que yo ya dejé mis pensamientos antepuestos a la luz del ángel Mebael, él me va a dar las fuerzas morales. Voy a utilizar mis pensamientos para luchar por un mañana humano, por un mañana verdadero, para que el día de mañana este mundo en el cual estamos tú y yo pueda ser un verdadero Edén. Al último nos dice: instrúyeme, Señor Mebael, para que pueda ser artesano de tu justicia. ¿Te imaginas tú siendo un artesano de justicia? A mí me gusta la justicia. A mí no me gustan las injusticias. Y cuando veo a una persona que está siendo injusta con alguien, yo lo que hago, lo voy a defender, pero con bases, con verdades, con cosas fundamentadas, no nada más con teorías o utilizando las armas, precisamente las que mis adversarios utilizan para lastimarlos, porque cuando yo lastimo a mi hermano, eso que yo estoy haciendo se me va a regresar a mí 101% veces, y como no quiero o ya no deseo tener karmas, lo que yo voy a utilizar es la luz del ángel Mebael para poder tener verdad, libertad y justicia. Ahora, el ángel Mebael, a través de su exhorto, nos dice lo siguiente. Recuerda que el exhorto es lo que el ángel Mebael nos dice o nos habla para que de esa manera su plegaria pueda ser escuchada. Y nos dice lo siguiente: el universo funciona con normas precisas. El universo, estamos hablando que todo es armonioso, todo está hecho con paciencia, con amor, con delicadeza. Todo está en sintonía, en sincronicidad. Si tú te das cuenta, siempre sale el sol, siempre hay oscuridad, las olas van y vienen. El universo está tan sincronizado que funciona precisamente con normas precisas. Estas normas precisas son la verdad, verdades absolutas. Si yo amo el mundo, si yo me amo a mí mismo, en ese momento voy a tener una norma precisa. Pero si yo no amo, si yo no quiero, esas normas son imprecisas, y en ese momento el universo no funciona como debe de ser. Por eso es que existen problemas, situaciones adversas. Por eso día con día el mundo está siendo deformado de la forma que ha sido, porque ha sido a través de siglos que nos hemos acostumbrado a ir con normas imprecisas. Pero el día de hoy el ángel Mebael nos está diciendo esto a través de su exhorto. Después nos dice: el futuro solo se elabora con la experiencia adquirida en pasadas edificaciones. Si nos damos cuenta, el futuro que yo quiero el día de mañana va a construirse a través de las edificaciones que el día de hoy yo haga.
¿Cómo son tus edificaciones? ¿Cómo son tus edificios? ¿Cómo construyes tu mundo? ¿Lo construyes con defectos de carácter? ¿Lo construyes con pecados capitales? ¿O lo construyes con las virtudes que el ángel Mebael te va a proporcionar con su luz y que se despierten dentro de ti? Por eso aquí nos dice el ángel Mebael, el futuro se elabora con la experiencia adquirida en pasadas edificaciones. Y después nos dice, y te he puesto a ti en la arena del mundo para que instruyas a tus hermanos sobre el rigor de esas normas. Estas normas, te vuelvo a repetir, son o buenas o malas. ¿Qué normas hay en tu vida? Si tienes normas buenas, con la luz del ángel Mebael, las puedes hacer aún más buenas o mejores. Y si tus normas no son buenas, con la luz del ángel Mebael, te va a ayudar a que se ilumine esas normas y comiences a tener normas positivas en tu vida. Después nos dice, sin las cuales todo se corrompe rápidamente. Cuando no hay normas precisas, todo se va a corromper rápidamente. Por eso es que el mundo en el que vivimos está corrupto, está lleno de personas corruptas. Pero con una persona que comienza a dejar de ser corrupta y esa persona comienza a llevar una palabra de verdad, en ese momento vamos a comenzar a ser más personas que deseemos que este mundo no sea corrupto, que comencemos a llevar luz, verdad y justicia. Después nos dice, quiero que seas el hombre del justo medio. ¿Y cuál es ese justo medio? Precisamente en los defectos de carácter y en las virtudes es una balanza. Ni ser tan malo, ni ser tan bueno. Ser justo. Saber que cuando la gente ha hecho algo corrupto, tiene que de cierta manera pagar por sus actos. Y si la persona ha hecho cosas buenas, también va a cobrar o va a tener una atribución buena. Aquí lo que el ángel Mebael nos está pidiendo que seamos hombres del justo medio, el que arbitrie soluciones entre los impacientes que aceleran el ritmo de mi creación. Hay gente impaciente que siempre quiere todo para allá, para hoy, no para mañana. Y la impaciencia no es otra cosa más que la ansiedad por querer acaparar más de lo que le corresponde. Como ejemplo, hay personas que ya tienen una casa y envidian la casa del vecino y la quieren ahora más grande. Y no importa a qué costo sea, aunque sea robando, aunque sea timando, y la gente se vuelve corrupta, o que tiene un coche y se acaba de comprar un coche bueno, pues ya quieren en otro momento tener otro coche. Mejor, más bonito, porque el vecino se lo compró. Esa es precisamente la impaciencia. Aquí es donde nace una de las situaciones por las cuales se despiertan esos defectos de carácter o pecados capitales. La impaciencia es la madre de los defectos del ser humano. Después nos dice, generando dolor y los pausados que se eternizan en las etapas. La impaciencia nos va a generar dolor, pero también hay gente que pausa las cosas, gente que sabe que tiene que actuar, pero muchas veces detiene las cosas. ¿Por qué? Porque le conviene, porque quizás va a ganar más dinero. Y la gente que pausa las etapas de la vida, lo único que está haciendo es deteniendo el tiempo. Y cuando detiene el tiempo, estamos hablando de un defecto que se llama pereza. Y cuando se despierta la pereza, precisamente, te vuelvo a repetir como dice arriba, el universo no funciona de forma correcta. Después nos dice, te he puesto en las arenas del mundo, peregrino, para que seas sensible al sufrimiento de los que avanzan a ciegas. Y cuando nos habla de las arenas del mundo, es que tú y yo somos como pequeñas arenas que servimos para un propósito. Y ese propósito, hoy, a través de esta verdad,
nos está pidiendo el ángel Mebael que seamos sensibles al sufrimiento de esas personas que son ciegas. ¿Cuánta gente existe en el mundo que camina ciegas, aunque tenga ojos? No puede ver. Es como si tuviera una venda en sus ojos. ¿Por qué? Porque esa venda no es otra cosa más que los defectos de carácter, los pecados capitales. Cuando le pedimos al ángel Mebael que nos dé su luz, nos dé su libertad, en ese momento primeramente va a caer esa venda de nuestros ojos, vamos a comenzar a ver verdaderamente el mundo y de esa manera vamos a poder ayudar a esas personas que tienen esa venda, que están ciegos, a que puedan ver la verdad. Después nos dice, sin saber nada, impulsados por el látigo de la necesidad. ¿Cuánta gente sufre porque camina a ciegas, porque son impulsados por el látigo de la necesidad? ¿Cuánta gente actúa de una forma negativa porque se ve impulsado por una necesidad? Quizás de darle de comer a los hijos, de pagar un alquiler, pagar una renta, de quizás llevar medicamentos para algún familiar que necesita ser sanado. Y muchas veces hay gente que lo puede hacer, y más sin embargo lo que hacen más guerras, hacen más armas, destruyen. Esa gente corrupta, esa gente que vive en la oscuridad, que se alimenta de la oscuridad, del sufrimiento de los demás, es precisamente que tú y yo en este momento, a través de la esencia del ángel Mebael, nos está pidiendo que seamos luz para poder ayudar a esas personas a que no se estén utilizando el látigo que los lastima, que si podemos ayudar, que si podemos cooperar, que si podemos dar de comer al hambriento, lo demos. Y yo te aseguro que si poco a poco comenzamos a hacer actos de caridad, obras de caridad, el mundo va a ser cada día mejor y va a haber nuevamente esa luz que necesita el día de hoy nuestro mundo. Después nos dice, sé su abogado, sé aquel que lo justifica y comprende. Nos está pidiendo el ángel Mebael que nos convirtamos abogados, que seamos personas que veamos por esas injusticias y si los podemos defender, los defendamos, pero a través o acompañados de su luz del ángel Mebael, no con nuestro propio intelecto, no con nuestra propia luz, porque vamos a ser atacados, vamos a ser lastimados, porque son energías negativas y, como decía la carta de Adiós a las Armas, lo único que vamos a utilizar, si no vamos con la luz del ángel Mebael, vamos a caer en esas mismas armas que esas personas han utilizado hacia nosotros, y tarde que temprano eso que hagamos mal a los demás se nos va a regresar a nosotros. Recuerda que son karmas. Después nos dice, los pueblos han de encontrar en ti la voz que clama por sus justas aspiraciones. Cuando pedimos al ángel Mebael su luz, se despierta la virtud. En ese momento nuestra voz va a tener esa justa proporción para poder ayudar a aquellas personas a encontrar justicia en sus actos. Después nos dice, y aquel que les permita vislumbrar un programa humano que dé sentido a su existencia. Hay personas que hoy por hoy viven sin encontrarle sentido a la vida, sin encontrarle el rumbo, la dirección. ¿Y todo por qué? Porque en algún momento estas personas utilizaron esas armas con las cuales fueron lastimados por otras personas que usaron esas armas. Pero el día de hoy el ángel Mebael nos está diciendo que para poder sacar a esas personas que se encuentran sin sentido el día de hoy, las podamos sacar. ¿Cómo? Dándoles luz, proporcionándoles luz. Y quizás si no tienes la oportunidad de ayudarlos económicamente, porque el día de hoy quizás tu situación económica no te lo permita, puedes hacer algo muy interesante y muy hermoso. Hacer esta plegaria por aquella persona que necesita justicia. Hay gente que necesita una oración. Hay gente que necesita que oremos por ellos. Y en ese momento vamos a poder sentir el dolor de nuestros hermanos.
Y en ese momento, como dice aquí, vamos a poder ayudar o permitir vislumbrar un programa humano que dé sentido a su existencia, a la existencia de las personas. Pero para que podamos ayudar a eso, primero tenemos que encontrarle un sentido a nosotros, a nuestra propia vida. Y el ángel Mebae nos las proporciona. Después nos dice, tienes que ser en mi nombre. Pon atención a esas palabras, porque aquí viene la guinda del pastel o la cereza del pastel. Nos dice, tienes que ser en mi nombre, o sea, nosotros, utilizando el nombre del ángel Mebael, un creador de normas. Cuando nosotros comenzamos a hacer normas de luz, de bondad y de amor a través de las virtudes, vamos a poder saber que vamos por un camino correcto. Te voy a leer toda la frase completa para que la entiendas. Tienes que ser en mi nombre un creador de normas, un descubridor de leyes, un revelador de analogías entre pedazos de mundo diversos. Tienes que ser el firme estructurador de mi futuro reino. Nos está pidiendo el ángel Mebael que precisamente hagamos normas de luz, leyes de luz y analogías de los mundos que conocemos, de la vida que conocemos. De ese mundo de destrucción, formar luz. Y cuando nosotros formamos luz, vamos a transformar este mundo corrupto, este mundo en el que el día de hoy tú y yo estamos, le vamos a poder dar un sentido a nuestra vida, a la vida de nuestras futuras generaciones, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos y de nosotros como hermanos espirituales de un solo Padre creador del universo. Eso es lo que nos dice el ángel Mebael a través de su plegaria y su exhorto. Así es de esta manera como llego al final del video. Me gustaría leer tus comentarios al respecto. Y quiero cerrar este video con una pequeña reflexión interesante. ¿Cómo es tu palabra? ¿De verdad o de mentira? ¿Tus palabras conducen o quieren conducir a construir un mundo maravilloso, a destruir un mundo maravilloso? Quizás no te des cuenta, pero quizás tus palabras, mis palabras, puedan dar luz o puedan dar oscuridad. Nuestras palabras dan vida o muerte. Es importante que a través de la plegaria del ángel Mebael podamos encontrar la verdad dentro de nosotros y ver o entender que mi palabra es la que va formando ese paradigma de construcción. Y en el momento que tanto tu palabra como mi palabra y la palabra de las demás personas sean verdad de luz, en ese momento el camino que formemos va a ser un mundo maravilloso. Yo te invito a que hagamos de este mundo un mundo maravilloso, porque el mundo día con día se está corrompiendo más. Y los ángeles, a través de esta plegaria, de este exhorto, de este conocimiento, quieren que formemos un mundo maravilloso. Nos vemos en un próximo video.